Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente formado por inconstitucionalidad de ley de carácter general parcial promovido por Alexander Toro Maldonado, impugnando del decreto 1773 del Congreso de la República de Guatemala, Código Penal. Lo siguiente: A, el numeral 24 del artículo 27, y B, el artículo 33, y C, el artículo 34. Acto seguido, el secretario general de esta Corte hará relación de las normas impugnadas de inconstitucionalidad y hará las advertencias reglamentarias a observarse durante esta vista. Las normas que son impugnadas dicen en su texto: habitualidad 24. La de ser son circunstancias agravantes en el artículo 27 del Código Penal. La habitualidad número 24, la de ser el reo delincuente habitual. Se declarará delincuente habitual a quien, habiendo sido condenado por más de 2 delitos anteriores, cometiere otro u otros en Guatemala o fuera de ella, hubiere o no cumplido las penas. El delincuente habitual será sancionado con el doble de la pena. El artículo 33, consecuencias de la habitualidad. Además de aplicarle la pena respectiva, el delincuente habitual quedará sujeto a medidas de seguridad. Y el artículo 34, prescripción. Transcurridos 10 años entre la perpetración de uno y otro delito, no se tomará en cuenta la condena anterior. No se computará en este término el tiempo en que el delincuente permanezca privado de libertad por detención preventiva o por la pena. Quien promueve la acción de inconstitucionalidad solicita que la Corte de Constitucionalidad, al emitir sentencia, declare la inconstitucionalidad de las normas impugnadas, de conformidad con las razones inferidas en la relación de hechos del escrito originario de la acción. De conformidad con la normativa reglamentaria que rige las audiencias públicas, el sujeto interviniente que comparece deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de estas disposiciones reglamentarias y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Se le concede el uso de la palabra al solicitante de la acción de inconstitucionalidad y de la vista pública, abogado Alexander Toro Maldonado, quien para el efecto actúa con el auxilio de los profesionales Juan Carlos López Morales, Edwin Elizardo Barrios de León y Augusto Alejandro López Castillo. Muy buenos días, honorables magistrados de este órgano colegiado en Guatemala. Antes de hacer la elocuencia de los temas que versan para nosotros sobre los temas de inconstitucionalidad de ley de carácter general en forma parcial, quiero hacer mías las palabras del profesor y un doctor en materia penal, el maestro Eugenio Zaffaroni, quien indica que la habitualidad debe ser descontextualizada de los ordenamientos jurídicos penales en el mundo, así como algún día lo fue la tortura en el derecho procesal y la analogía en el derecho penal. Y también informa que el derecho es como una fínesis, es una actividad que no tiene fin. No porque una norma esté contextualizada, plasmada en una norma que ha realizado el Congreso de la República, no quiere decir que sea una norma de hierro, porque todos somos infalibles en este mundo. Honorables magistrados de esta honorable Corte de Constitucionalidad, hemos nosotros analizado con mis abogados
el tema de la habitualidad y cómo se dan esas circunstancias actualmente en la República de Guatemala. Se dice que cuando una persona ha cometido un delito, otro delito en su vida, ha cometido 2 o más delitos, y luego por un tercer hecho es condenado, entonces se le va a reputar habitual porque ya ha tenido 2 condenas anteriores. Y entonces aquí nosotros nos preguntamos cómo queda el artículo 17 constitucional, y nosotros sabemos que no hay pena sin una ley anterior. Ahora, ¿dónde queda también el tema de la proporcionalidad de la pena? ¿Dónde queda también el tema de la moralidad y de la legalidad? Con todo esto, quiero comentarles lo versado con nuestros abogados. Resulta que en el tema de la habitualidad estamos extendiendo las condiciones debidas del sujeto, y el principio de la legalidad taxativamente nos expresa que una persona puede ser condenada por los actos, por los hechos y claro, por la autodeterminación que el sujeto tuvo al realizar el hecho. Pero es la autodeterminación que el sujeto tuvo en la realización de este hecho concreto, de este hecho actual, no de la conducción de vida del sujeto, porque nos estamos trayendo aquellas viejas teorías italianas de la actio liberi in causa. No podemos condenar a una persona porque cometió 2 o más delitos en Guatemala o fuera de ella, haya cumplido su pena y su condena o no. Él ya fue condenado, ya se le impuso una sanción por el hecho que se le cometió. Ahora bien, ¿dónde queda para quienes, como por ejemplo uno de los máximos exponentes de esta doctrina de la Universidad de Bonn, el maestro Günther Jacobs, y nos habla del derecho penal del enemigo, donde el Estado con su política criminal debe regir sobre todas las personas y en especial debe cuidar de que no suceda nada para la alteración del orden constitucional? Bueno, pero para eso existe realmente, como él mismo dice, una política criminal, porque entonces si todo lo vamos a querer solucionar con el derecho penal, como dice el maestro Luigi Ferraioli, ¿en dónde va a quedar la ley, la justicia, la humanidad y la moralidad? Nosotros no podemos llevar al derecho penal, dice el maestro Ferraioli, todo lo que sucede en el mundo y todos los problemas se los vamos a dejar al derecho penal, porque entonces pongamos el SIDA como un hecho típico, entonces pongamos el divorcio como un hecho típico, entonces él dice saquemos la frontera para que no haya contrabando. No, el derecho penal no puede regir en cada una de las áreas, de los ámbitos y las vicisitudes del ser humano. Nosotros debemos de saber que como existe derecho penal, el derecho penal se rige constitucionalmente por realmente aquel principio tan especial que nosotros no lo podemos vulnerar con leyes infraconstitucionales, como lo es que nadie puede ser perseguido penalmente 2 veces por la misma causa o por otra similar. Y aquí nos poníamos a pensar un ejemplo muy claro con esto de 2 veces por la misma causa. Si existe un sujeto que es muy proclive a la mentira, le va a ser muy fácil estafar. A contrario, otro que sea retraído, que sea un poco tímido y no sea proclive a la mentira. Pero curiosamente, como dice el maestro Zaffaroni, va a ser menos culpable. ¿Y por qué va a ser menos culpable? Precisamente por eso, porque no estamos viendo ni juzgando al ser humano ni la conducción de vida de ese ser humano, sino los hechos, los actos propios realizados por ese ser humano. Y eso es lo que tiene que ver el derecho penal, eso es lo que le atiende al principio de legalidad, eso es el ne bis in idem o non bis in idem como otros lo llaman. Tenemos que atender a las necesidades del Estado y sobre todo a la humanidad. Se ha ido humanizando el derecho penal. En un derecho penal ya humanizado, a partir aún más en nuestra Guatemala y con nuestra Constitución, y ustedes son muy protectores de esas normas constitucionales a partir de 1985, no podemos dejar de ver la contextura que
tenemos del decreto 1773, que precisamente es de algunos años antes de la Constitución de 1985, de ese artículo 27 del Código Penal con ese numeral 24. Consecuentemente, nosotros sabemos de que aparte es imponerle una pena a una persona por los hechos de su autodeterminación, llegando a una culpabilidad del actor. Sin embargo, pero en ese hecho preciso, sin embargo, la autodeterminación, que nosotros podamos ligarla a un motivo agravante en el Código Penal por lo que hizo en su conducción de vida, en esa especie de actio liberi in causa, como muchos toman como referencia al señor Aristóteles, quien decía hace muchos años, todos tienen que estar en el medio, porque si no están en el medio se van derrumbando por la pendiente, y cuando sienten van a ser como un gran círculo que ya no va a poder frenarse de su conducta. Sí, pero Aristóteles hablaba de ética, y nosotros en este día estamos viendo el derecho penal, y en este día estamos viendo realmente el principio de legalidad que tiene el derecho penal. Ante esas circunstancias, nosotros hemos considerado que ese agravante que se encuentra actualmente en nuestro Código Penal debe ser expresamente sacado de esa normativa jurídica. Nosotros no podemos continuar manteniendo esa normativa que realmente vulnera derechos humanos y que realmente vulnera el principio de legalidad. Por otro lado, las medidas de seguridad. Bueno, medidas de seguridad no es porque alguien no haya podido comprender la norma, sino que no haya podido introyectar de conformidad con la patología médica que revista a una persona también. Pero para ello hay procedimientos específicos en Guatemala. Hay técnicos y peritos que nos pueden indicar esa situación, esa circunstancia. Pero nosotros, al observar la inconstitucionalidad que estamos planteando, vemos artículo 27, numeral 24, que nos habla de esa habitualidad y cómo se reputa la habitualidad. Entonces, como lo vamos a reputar habitual a un ser que cometió un tercer o cuarto acto, porque fue condenado 2 o más veces, haya sido realizada la pena o no la haya cumplido, también se le van a imponer medidas de seguridad. Y concomitantemente también debe de ser desechado del ordenamiento jurídico ese artículo 34 que actualmente está en el Código Penal, porque tampoco podemos tener una especie de tiempo para darle de margen a una persona, porque si transcurren 10 años, entonces ya no hay ningún problema. Pero si comete un tercer o cuarto hecho antes de esos 10 años, entonces sí puede ser reputado como delincuente habitual y se le puede imponer una pena doble. La proporcionalidad de la pena es un tema que ha sido muy discutido entre el puente, entre el acto concreto, entre el hecho sucedido, entre la autodeterminación que tuvo el sujeto y el puente que existe para la pena. Para ello tenemos un puente y para ello existen mínimos y máximos cuando se llega a una pena. Sí, pero no porque exista un mínimo y un máximo aquí en este lado, del lado de la pena, vamos a utilizar ese artículo 27, numeral 24, para ponerle el doble de la sanción. Y eso realmente va en contra de los derechos humanos y dentro de un derecho penal protector en actualidad. Tenemos un principio de legalidad y ese principio de legalidad lo tenemos que respetar en todo ámbito, a costa de lo que sea, en forma jurídica, en forma honesta. Y por eso es que estamos hoy en este día suplicándole a estos honorables magistrados que puedan tener en cuenta las posturas vertidas dentro de estos argumentos de que la habitualidad ya no puede estar más en el ordenamiento jurídico penal en nuestro país, en Guatemala, no porque tengamos un capricho antojadizo de querer expulsar ciertas normas del ordenamiento jurídico porque no lo ha hecho el legislador o para llevarle la contraria al legislador. Tampoco queremos decir, bueno, ya no tiene que haber prevención general ni prevención especial. No es eso. No estamos diciendo, dentro de estos últimos 2 temas que manejé, vamos a inocuizar al delincuente. No es eso. Para eso también existe la normativa, pero estamos viendo principio de legalidad
Y en ese principio de legalidad es que nosotros le suplicamos en esta ocasión, honorable órgano colegiado constitucional de Guatemala, que pueda valorar cada uno de estos aspectos y que pueda ser desechado del ordenamiento jurídico el artículo 27 en su numeral 24 del párrafo completo y artículo 33 y 34 del Código Penal. Muchas gracias. Dejo ahora la palabra en unos minutos al abogado Juan Carlos López Morales. No tenemos otro. Lo actuado por el abogado Toro Maldonado. Es imprescindible que ustedes, honorables magistrados, desechen la habitualidad como un agravante, ya que obviamente se da una doble sanción al delito cometido. Se está viendo parte del pasado de la persona que se está juzgando, por ende no es posible acumularle un delito más o una pena adicional, ya que se viola el principio de proporcionalidad de las penas. Debido a esto, les solicitamos muy reiteradamente que se tome en cuenta este aspecto para quitar de una vez el término de habitualidad en nuestro ordenamiento penal. Muchas gracias. En vista de la incomparecencia del Ministerio Público, se da por finalizada la presente vista pública.